¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo Plaza Vieja. En esta semana aún más especial, celebrando el Día de Andalucía. Hoy contamos con nuestros colaboradores, que ellos participan con nosotros en nuestra emisora en Ser Andújar y los hemos invitado pues para que nos cuenten esa leyenda de este Día de Andalucía. Comenzamos así nuestro programa Plaza Vieja. Bueno, Manuel Osorio y Virginia Jurado, bienvenidos a nuestro programa Plaza Vieja. Como he comentado, vamos hoy a hablar de ese Día de Andalucía, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias en primer lugar por otra vez poder que hayáis contado con nosotros en esta ocasión. Y sí, vamos a hablar precisamente del Día de Andalucía, un poquito qué celebramos el Día de Andalucía, un poquito el origen también de los símbolos que tenemos que representan nuestra comunidad y concretamente hablar de una figura muy conocida que es la de Hércules y que está muy presente en el escudo de la comunidad autónoma y conocer la vinculación que tiene con Andalucía. Y bueno, ni que decir tiene que como guías turísticos vamos a también hacer algunas vinculaciones con nuestro Andújar, que también tiene mucho que decir en todo esto. Bueno, pues cuando queráis ir contándonos ya esa simbología, ese origen del Día de Andalucía. Bueno, primero de todo es empezar un poco diciendo qué es lo que celebramos, concretamente el día 28 de febrero, el Día de Andalucía. El día 28 de febrero, en este caso de 1980, los ciudadanos andaluces acudieron a las urnas para votar en referéndum sobre la autonomía o que hubiera comunidad autónoma de Andalucía. Fue un año después, en el año 1981, cuando se aprobó y se aprobaron los estatutos de autonomía y por lo tanto tras la Constitución se instauró este estatuto de autonomía como el segundo, digamos, más importante para la comunidad autónoma por detrás de la Constitución. Y bueno, en cuanto a los símbolos de nuestra tierra, habría que retroceder un poquito más en el tiempo. Habría que ir justamente primero a explicar un poco la bandera. Nuestra bandera tiene nombre, no todo el mundo lo conoce, pero además de ser la blanca y verde, la verde y blanca también le llaman, el nombre real es Arbonaida. Arbonaida. Y parece ser que es un nombre que proviene del árabe, que en origen sería como balad, ¿vale? Y significaría mi tierra, mi patria, lo que simboliza muy bien precisamente lo que nos une a todos los andaluces, nuestra tierra. Y claro, ya sabiendo esto, también es interesante ver un poquito la interpretación de estos colores que tienen. Aunque originalmente, cuando Blas Infante la diseña, se ve como que representa, por un lado, el verde, sería un poco la tierra, el verde de nuestra tierra, el conjunto de paisajes, nuestros campos agrícolas, que bañan toda la comunidad autónoma. Y luego el blanco parece ser que se relaciona con el blanco de los pueblos. Esos pueblos con esas casas encaladas, ese jazmín que cubre las paredes de los jardines de las casas y cómo representa también un poco nuestra calidez. Pero es verdad que se puede decir que popularmente los colores representan precisamente el verde de la esperanza y el blanco de la pureza de su gente, de su bondad. Casi, como curiosidad decir que casi 1000 años antes de esto que contamos ya ondeaba la bandera de Andalucía en Almería, concretamente. Ya ondeaba en el año concretamente 1051, en tiempos del rey Al-Mutacín. Vivía en la corte un poeta natural de Guadix, cuyo nombre era Abu Asbagh-Im, que era visir del rey y quien mencionó a la bandera verde y blanca que ondeaba en la Alcazaba de Almería. Y es muy interesante cómo describe una bandera que es verde, pero que tiene un cinturón blanco como la aurora, y que ondeaba en esta alcazaba, lo que parece indicar que este signo de identidad pues ya vivía de antes y que ha estado acompañándonos durante muchos siglos. No obstante, oficialmente fue con Blas Infante, el padre de la patria, cuando se estableció durante la Asamblea de Ronda, junto con otros andaluces, y ahí ya sí se instauraron tanto la bandera como símbolo de Andalucía, como el escudo. Claro, porque se puede decir entonces que el origen de la bandera puede que fuese, como comenta, en Almería. Sí, más antiguo, efectivamente, que hubiera, por este poeta de esa corte del rey Al-Mutamín,
una referencia, concretamente en una de sus obras, en uno de sus poemas, a dicha bandera que ondeaba en la alcazaba de allí de Almería. Y ese sería un primer registro, realmente puede incluso venir desde más antes. Pero bueno, es una bonita casualidad porque realmente no se ve que haya una relación directa de cuándo se estableció a cómo era antes. Era como dos hechos paralelos que conjuntamente han coincidido y que hace que sea mucho más bonita. Wow, interesante, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Son cosas muy curiosas que deja el ahondar en la documentación y en todos los registros históricos, la verdad. Como curiosidad, en la Alcazaba de Almería aún hoy ondea la bandera de Andalucía y nos explican esa historia si vamos a hacer una visita guiada allí. Ah, mira, pues entonces es visita pendiente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya que hemos hablado un poquito sobre el origen y conocemos un poquito qué celebramos este día, yo creo que ahora viene bien una pregunta para alumnos, en plan de cómo es la bandera de Andalucía. En plan, cuando yo te hablo de la bandera de Andalucía, ¿qué símbolos o qué colores tiene la Los bandera de colores Andalucía? ya lo habéis dicho, el verde y el blanco, ¿no? La franja blanca se supone que es más ancha. Y tiene un elemento más, muy importante. A ver qué elemento tiene la bandera de Andalucía. En la bandera institucional ocupa también un escudo, como el escudo. No sé si os referís ya a Hércules. Efectivamente, muy bien. Símbolo muy importante de la comunidad autónoma. Ese escudo que representa a Hércules, con esa piel por encima del león de Nemea, un Hércules muy joven, con el pelo largo, que tiene a ambos lados dos leones, un león a cada lado, y que está también flanqueado por dos columnas, donde habla de la inscripción de Andalucía, para sí, para España y la humanidad, y Dominator Hércules Fundator. Las dos inscripciones que aparecen en la bandera de Andalucía. Muy importante. Y ese significado de lo que pone en la bandera, ¿no? Efectivamente. Hércules, dominador y fundador. Es una referencia a que verdaderamente, según la leyenda, que ahora la contaremos, Hércules fue el fundador, por así decirlo, de esas columnas de Hércules que se dice que están en el estrecho de Gibraltar y que separan Europa de África. Así es. Bueno, vamos a ahondar un poquito en el mito, porque es verdad que cuando hablamos de leyenda normalmente nos centramos en una versión. Cuando algo ya es un mito, es algo que está muy instaurado en la cultura, que atraviesa muchas más fronteras y que también, por supuesto, tiene varias versiones, pero hay una como que se unifica, ¿no? Que aunque haya muchas versiones, hay una que es mucho más... que comprende varias de esas versiones. Entonces es muy interesante porque hemos estado viendo un poquito una de ellas, y es que él nos dice, bueno, como ya sabéis, Hércules era hijo de Zeus, ¿no? Pero en este caso no de su esposa, la diosa Hera, sino de una mortal. Por eso era un semidios. Por eso era un semidios y no un dios. De manera que se enamoró de una mortal griega, y para Hera esto no era soportable, ya que ella era su esposa oficialmente y no vio con buenos ojos esta infidelidad. Aunque bueno, Zeus tenía fama de ser muy infiel. La cuestión es que desde que nació Hércules ya vio con muy malos ojos el que Zeus estuviera tan orgulloso de él. Decía que su hijo iba a ser el mejor de los hijos de los dioses, y claro, no le gustó ni un pelo. Así que desde el principio ya le empezó a poner una trampa, y es que en su cuna metió 2 serpientes, pero Hércules, como semidios que era, acabó con ella él solito. Con sus propias manos. Seguramente que esta leyenda, este mito, mucha gente lo desconoce, ¿eh? Claro, efectivamente, porque todo el mundo tiene la referencia de los clásicos de Disney, por ejemplo, cuando ven a Hércules, en donde verdaderamente la película nos hace referencia a que Hércules realmente era un semidios, porque era también hijo de una mortal, y a esa mortal no hacen referencia. En la película se muestra siempre a Zeus con Hera, felizmente casados juntos y pues con su hijo, pero realmente la historia real y lo que cuenta la leyenda es esto. Para hacer otra película, más real sería. Y tiene un final, digamos, y tiene un desarrollo no tan feliz como el de la película que todos conocemos de Hércules. Sí, dejamos a Hércules en la cuna y sigue creciendo, y a lo largo de su vida, bueno, pues se va fortaleciendo, ¿no? Cada vez se va haciendo mucho más fuerte y se casa y tiene hijos. Y cuando está felizmente casado con esa familia que ha formado, resulta que era aún vengativa, intenta hacerle otra trampa, pero esta vez tendrá más suerte. Y es que Hera parece ser que en una de las copas le echará una especie de pócima, un hechizo que provocará la ira de Hércules, y él, en ese momento de confusión, matará a su mujer y a su hijo.
Bueno, qué drama ahora. Sí, efectivamente. Entonces, pues bueno, Hércules un poquito, por un lado no podía subir al Olimpo porque realmente no era un dios completo, era un semidios. Solamente los dioses completos y puros podían estar en el Olimpo con el resto. Él, al ser un semidios, no podía. Y al fin y al cabo también había ocurrido este hecho tan trágico de que mató a su mujer y a su hijo, y era una pena, por así decirlo, que tenía que pagar. Fue entonces cuando el rey Euristeo, que era primo de Hércules, le encargó como forma de penitencia por ese crimen atroz que había cometido los 12 trabajos que todos conocemos que ha hecho Hércules. Entre ellos pues podemos destacar pues matar al león de Nemea, que es lo que le da esa piel que lleva puesta por encima a modo de indumentaria, matar a Gerión y robarle el ganado. Gerión, que era un gigante, ahora ahondaremos un poquito más en la historia de Gerión. También coger la manzana del oro de jardín de Hespérides, por ejemplo, junto a otros trabajos más, robar a Cerbero de los infiernos, del inframundo, que era el perro de 3 cabezas tan conocido. Todos esos trabajos fueron haciendo pues que Hércules pues fuera pagando por ese crimen que había cometido, y un poquito pues para limpiar su imagen y hacer esos favores a ese rey, que en parte también un poquito se aprovechó de él para conseguir cosas que él por sí mismo no conseguía hacer. Entonces se aprovechó un poquito de la fuerza de Hércules, todo se ha dicho. Claro, le puso trabajo que realmente creía imposible. Efectivamente. Claro, yo creo que ahora mismo, quien nos esté viendo o escuchando, la perspectiva de Hércules ha cambiado por completo. Totalmente, además que sí. Y bueno, así fue como en su 10º trabajo acaban pues nuestras tierras. Y es que parece ser que lo envía para robarle el ganado a Gerión, que Gerión era un gigante que vivía en la zona de Eritrea, una isla de la isla Gadeira en Cádiz. Mira, también. Efectivamente, se cree que en su origen esa isla se encontraba en lo que actualmente es Cádiz, efectivamente. En su travesía se fue desplazando, primero fue hacia África y luego siguió por el Mediterráneo hasta llegar al estrecho de Gibraltar, y durante ese tiempo, pues como semidios que era, tampoco se podía librar del calor, y parece ser que pasó mucho calor. Y en un ataque de ira contra Helio, el dios del sol, pues comenzó a lanzarle flechas como forma de decirle para, que no puedo más. Y Helio, viendo su gran hazaña, lo que hizo fue regalarle una copa de oro, que le permitió continuar con su viaje. Bueno, ¿y después? Luego después de eso, Hércules, digamos que había un obstáculo muy grande que había frente a él en ese camino a robarle el ganado a Gerión. ¿Cuál fue ese obstáculo? Pues resulta que, atravesando el Mediterráneo, llegó hacia lo que hoy conocemos como el estrecho de Gibraltar, que parece que en esa época estaba completamente unido. Como atraviesa un montón de montañas y luego llega hasta la zona de Cádiz. Las montañas que te cortan el camino, literalmente, sí. Exactamente. Y como Hércules era alguien que tenía una solución para todo lo que había, pues con esa fuerza descomunal que le caracterizaba, decidió separar las montañas. La separó con su fuerza, efectivamente. Y fue así como se originó y se formó, según la leyenda, el estrecho de Gibraltar. Por Hércules. Efectivamente. Lo separó de manera que al separarlo dejaría dos montículos, ¿no?, a cada lado del estrecho. Por un lado tenemos Gibraltar, que sería una de las columnas, y por el otro tendríamos el Monte Hacho. El Monte Hacho en Ceuta, o también incluso dicen que podía ser una montaña que hay también en Marruecos. Cualquiera de los casos sería una montaña, por supuesto, y esas serían las columnas físicas, las columnas reales, porque al pasar el estrecho ves dos columnas, dos montañas mucho más altas que el resto, que te dan la bienvenida a ese estrecho. Oh, mira, ya vamos viendo esa relación que tiene Hércules con la bandera. Efectivamente. Y esas dos columnas que aparecen en la bandera, que es representación de las columnas físicas que separan el estrecho, literalmente. Ya desde ahí lo tendría un poquito más fácil e iría ya directamente hasta Cádiz. Y una vez llegado a Cádiz, llegaría a la isla de Eritrea, en una de esas playas que tenía, porque la isla de Eritrea era muy llana, arenosa, y justo al llegar vería ese ganado. Iría directamente a por él, pero se encontraría con un obstáculo. No iba a ser tan fácil. Claro. Así es, se encontraría con un perro muy grande, se cree que de 2 o 3 cabezas, que era el que guardaba ese ganado y que pertenecía al gigante, Gerión. Y claro, nada más llegar, cuando se encuentra con ese perro, el perro comienza a ladrar, a perseguirlo, y él, para defenderse y atacarle, coge una maza y de un mazazo acaba con la vida del perro. Un perro que además parece ser que era hermano de Cerbero, el perro que guarda el inframundo, la puerta del inframundo.
Claro, es que en verdad Hércules, como siempre, con su solución para todo. Sí, Hércules siempre hacía y viajó a todos esos viajes, a todos esos trabajos, siempre lleva consigo el carcal con un arco y su flecha, y esa maza tan grande que le acompaña en todos los viajes y que la utilizaba a modo de defensa con esa fuerza descomunal que él tenía. Entonces primero mató al perro, que era hermano de Cerbero, se dice que era hermano de Cerbero, y luego, acto seguido, tuvo que enfrentarse al gigante Gerión, al cual también derrotó tras una intensa y larga pelea, y así pudo robar ese ganado que tenía el gigante. Esa intensa y larga pelea que le costaría, Le imagino. costaría mucho, sí. Sí, porque según algunos documentos parece ser, en unas versiones de la leyenda, que incluso el gigante tenía como muchos brazos, como 6 brazos. Sí, que tenía 2 brazos y otros 2 brazos debajo de esos brazos, sí, en plan, Entonces, poquito... claro, Que era un gigante además, con una fuerza descomunal, era una prueba difícil, Sí, por claro. eso se la asignaron. Efectivamente. Incluso algunos representan al gigante incluso con 2 cabezas, entonces Sí, pues bueno. es un poco desmesurada la contienda, o sea, pero bueno. Y una vez acabada esa hazaña, pues recogió todo el ganado, lo montó en el barco y lo llevó de nuevo a ver a su primo, el rey Euristeo, para decirle que había acabado el trabajo. Y por supuesto, como no, su primo flipó, viendo que efectivamente con ese trabajo también había podido. Flipó por encima de él y le quedaron otras 2 más, o sea, Claro, es que una vez terminado ese trabajo, ¿qué le quedaba ya? Claro, le quedaron otros 2 trabajos más, que fueron el 11 y el 12, con los cuales ya terminaría todo su cometido. Y decirte que respecto a este 10º trabajo hay diferentes versiones. Hay versiones que dicen que Hércules colocó esas columnas físicas o abrió el estrecho con esas columnas físicas que el día de hoy se representan en la bandera antes del 10º trabajo, antes de ir a ver a peleas con Gerión. Y luego hay otra versión que dice que cuando terminó la pelea con Gerión, en virtud de esa gran hazaña que había hecho, fue cuando decidió abrir o crear esas columnas que separaban tanto Europa como África. Para que quedara constancia de que había finalizado el trabajo. Efectivamente. Entonces son 2 versiones que vienen a explicar el origen de esa simbología que tenemos en nuestra bandera. Y a modo personal, ¿qué versión pensáis que es la más correcta? Hombre, yo prefiero quedarme con la primera que hemos contado, ¿no? En plan, porque es mucho más emocionante, hombre, tiene mucho más sentido que vayas en tu viaje, te encuentres con un obstáculo y Hércules, pues como era tan fuerte, pues ya está, solución para todo, lo abre y ya está, y luego a pelear. Bueno, a mí también me gusta porque explica la geología de la zona y cómo hubo un momento en el que el estrecho estaba completamente unido y, bueno, tras la ruptura de ese estrecho volvió a llenarse el Mediterráneo de nuevo. Entonces, desde un punto de vista un poquito más geológico y científico, pues me gusta más porque es una forma de explicar un proceso que ocurrió. Bueno, pues nos quedamos con esa versión también. Sí, nos quedamos, también hay que quedarse con todas las versiones que son muy importantes, efectivamente, hay que tenerlas todas en cuenta. Y bueno, ¿por qué explicamos este mito precisamente? Por un lado, porque es Día de Andalucía, como no, y nos gusta explicar todo aquello que tenga que ver con el día que vayamos a vivir, en las festividades sobre todo. Pero bueno, por tener un guiño también en Andújar, nosotros también tenemos un Hércules. No sé si lo habrás visto alguna vez. Ahora mismo no caigo, pero No, seguramente no que lo he cae. visto. Vale. Seguramente que lo he visto. Pues vamos a ir concretando y detallando un poco. Hay un edificio muy emblemático en el casco histórico de nuestra ciudad, que está camino a los juzgados, ¿vale? Que se llama el Palacio de Sirviente de Mieres, ¿vale? Sí, sí. El Sirviente de Mieres, no sé si recuerda muy bien cómo es la fachada del palacio, que hay también un apartamento turístico, sí. Que hay alguna figura que corona la fachada del palacio, no sé si la recuerda. Ah, claro, sí. Claro, efectivamente. Sí, la fachada. Pues justamente esa escultura que corona la fachada de dicho palacio es Hércules. ¡Anda! Hércules. Mira, nunca lo había pensado, la verdad. Lo que pasa es que es menos reconocible porque es un Hércules no tan como lo pinta la mitología, ese dios, ese semidios fuerte, musculoso, atlético, que se veía grandote. Es un Hércules, si te has fijado, más terrenal. Sí. Es un Hércules más delgado, Hércules, claro. Efectivamente. Tiene otra visión de Hércules. Tiene el cuerpo de una persona más terrenal. Era una forma de dar simbología y de acercar, digamos, un poquito al mundo humano y de simbolizar que realmente era un semidios, que tenía una parte mortal. ¿Cuál es la forma de simbolizarlo? No hacerlo pues tan musculoso. Exactamente. Bueno, y por supuesto la mejor forma de reconocer que estamos ante Hércules es precisamente ese casco y esa capa que lo cubre. Porque las garras del león de Nemea caen justamente a la altura del pecho y del cuello. Así es. Su piel es su capa, pero es que la cabeza es el casco que lleva.
Anda, Si nos fijamos claro, hay detenidamente... que fijarse. Que mucha gente piensa, Hércules siempre ataviado con esa piel del león de Nemea, realmente protección poca, porque no deja de ser claro. una piel, pero es que verdaderamente, según la mitología, el león de Nemea, la característica que tenía, que aparte de ser gigantesco, tenía una piel muy dura que impedía que lo atravesara cualquier arma, ya fueran flechas, ya fueran lanzas, y era una característica del león, esa piel tan dura que tenía. Por eso Hércules, en sus viajes, a raíz de finalizar ese trabajo, lo utilizaba como armadura, para protegerse. Bueno, y una vez ya con esta leyenda, no sé si hay algo más que nos quede en el tintero, aquí en Andújar sobre todo. Pues sí, justamente, cerramos un poquito el capítulo de Hércules y volvemos hacia precisamente el momento en el cual, bueno, en la asamblea de Ronda se comienza a dar la simbología de la bandera y el escudo. Pero, y si retrocedemos un poquito más en el tiempo, ¿vale? Hasta el siglo XIX, vamos a encontrarnos que Andújar tiene un papel principal en Andalucía. Y es que en una época de la regencia de María Cristina, resulta que hay un movimiento, que es el movimiento de los junteros, que son pues un conjunto de localidades que comienzan a autoproclamar como unos pequeños organismos de poder, ¿no? Que se llaman juntas. De manera que puede haber locales o provinciales. Comienzan en ese momento a hacer también como organismos que son provinciales y que tienen el poder para tanto como tomar decisiones como también para defenderse. Es decir, que pueden incluso tener un pequeño ejército de soldados, lo cual hace que esa autodeterminación bueno, pues haga que puedan gestionar más o menos cómo van a hacer las cosas. ¿Y qué tiene que ver Andújar en todo esto? Te preguntarás, ¿verdad? Exactamente, porque ahora mismo me he perdido. Pues antes de que pudieran hacer todo lo que se pueda vincular con el proyecto político de la autodeterminación de Andalucía, realmente en ese momento hay como una asamblea que pretende, una junta que pretende reunir a todas las provincias con sus diputados para la toma de decisiones a defensa. Y para ello van a juntar las juntas provinciales de cada provincia. ¿Y dónde lo harán? En Andújar, que será la sede de la Junta Suprema, que se llamará Junta Suprema de Andújar, y en la cual estarán los diputados de las diferentes provincias representados, mucho antes de que siquiera existiera una autonomía ni algo que se le pareciera. Y bueno, parece ser que los entendidos creen que fue como el primer germen de ese futuro proyecto político que formará Andalucía, en el cual pues Andújar tuvo la referencia de tener aquí la toma de decisiones de todas las provincias en un momento en el cual ni siquiera existía Andalucía como autonomía. Bueno, entonces hoy estamos descubriendo, vamos, mitos, leyendas y esta historia que seguramente, pues, principalmente yo no... Mucha gente la desconoce, la verdad. Sí. Mucha gente la desconoce. Pero Andújar tuvo también su papel fundamental, lo que a la larga sería ese estatuto de autonomía. Bueno, realmente era como un germen, ¿no? Sí. Era como una pequeña iniciativa. Una pequeña iniciativa, claro, de algo que luego sería mucho más grande y se materializaría. ¿Está muy bien? Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahora, para ya dejar un poquito el tema de leyenda, origen, ya hemos en ese aspecto aprendido hoy mucho sobre el Día de Andalucía, pero cosas que se hacen típicas del Día de Andalucía. Yo no sé personalmente tú el Día de Andalucía, ya referencia de cuando eras más niña o lo que haces actualmente, ¿qué cosas solías hacer tú el Día de Andalucía? Claro, siempre en el colegio, el día de antes, con tu pan aceite. Tu pan y aceite. Tu pan aceite, tu himno de Andalucía, escuchándolo, Muy tu bien. fiesta de... Sí. En el colegio, en el patio, te disfrazabas, nos disfrazábamos. Entonces, ¿Os disfrazabais? Pues, sí, ¿De qué os disfrazabais? de olivo. ¿Ah, sí? Sí. Qué curioso, hostia. Disfrazábamos de olivo, Qué bueno. con papel éramos un tronco y una rama. Ay, qué bueno. Qué curioso. Sí, siempre lo voy a recordar. O poníamos la bandera, estirábamos la bandera, sí, siempre se hacían cosas, la verdad. Qué curioso, la verdad. No lo sabía yo, la verdad. Viene muy bien para explicar lo que vamos a decir ahora, que son cosas típicas que se suelen hacer aquí en Andalucía para conmemorar este día tan especial, ¿no? Hay muchas ciudades y pueblos que, lo primero de todo, sacan a sus balcones pues la bandera de Andalucía para lucirla en este día. Luego también se celebran concursos de patios andaluces. Los patios andaluces es algo muy característico y típico de aquí. Entonces se aprovecha normalmente esta festividad para hacer esos concursos. En los colegios e institutos no puede faltar, evidentemente, como has dicho, los cantos, el pan con aceite, que eso la mayor parte de colegios de Andalucía lo cumple, pero algunos le hacen algún añadido, algunos le añaden azúcar,
Otros le añaden también su tomate y también incluso el bacalao. Yo, por ejemplo, en mi colegio, que yo estudié en Trinitario, le echábamos tomate y le echábamos el bacalao. Nosotros hacíamos el canto típico andujareño, que tiene la base pan, tomate, bacalao, incluso se puede acompañar con aceituna. Nosotros lo hacíamos típico andujareño. También hay sitios que es con agua. Sí, claro. ¿sí? Mira. Sí. Bueno, en mi caso era con jamón. Bueno, mira qué bien. Pero es verdad que en otros sitios, en Málaga, por ejemplo, lo conocen como el hoyo, ¿no? El joyo. Y lo que hacen es, precisamente, pues, a un moño de pan le hacen el agujero, nosotros también lo hacemos, pero le llamamos canto, y ya le incorporan el resto de elementos. Y en otros sitios, pues, sin embargo, lo hacen dulce. Por ejemplo, en Cádiz, que tenemos bastante amigos por allí, pues le echan azúcar al aceite y lo hacen dulce. Endulzan todo. Por eso está también el tema de que mucha gente pues le echa colacao también al canto con aceite. Es una forma de endulzarlo también. Y es una merienda que nos ha acompañado siempre. Entonces, lo que tenemos en común en toda Andalucía es que todos comemos pan con aceite, independientemente de lo que le añadamos al aceite. Esos productos que tenemos aquí en nuestra comunidad, que al fin y hay que al cabo aprovecharlos, ¿no? es nuestro recurso, vamos. O sea que... Luego también tocabas con la flauta el himno de Andalucía. También, ¿Quién ha hecho sí. en la asignatura de música tocar el himno de Andalucía con la flauta? También. Hacer y pintar banderitas de Andalucía y luego ondearla en el cada patio. provincia la va aprendiendo claro, ese día también. aprendiendo que también. En la Córdoba, la mezquita, Granada, y siempre Eso es. su sitio más... Una forma de un día para poner en valor nuestra comunidad y toda también la cantidad, al fin y al cabo, de recursos que tiene cada provincia y ponerlos en alza. Nosotros decorábamos el aula y poníamos precisamente dibujos de los monumentos más representativos de cada provincia, o hacíamos la bandera con flores de estas de papel. Luego, hablando también de los disfraces, tú te disfrazabas de olivo, hay otros sitios donde se disfrazan pues, con el traje típico de corto andaluz, también. el traje de flamenca, también para ese día, O muchos de coles. cada provincia te disfrazas Claro, de algo. efectivamente. Nosotros aquí, pues, esa también costumbre de también de engalanarnos tanto con el traje de flamenca, pues sobre todo para la romería, ya lo sabemos que es muy típico hacerlo en los coles. Pero bueno, que en Andalucía, para el Día de Andalucía, hay muchos colegios, muchos centros donde lo hacen. También una forma de poner en valor también la indumentaria típica que tenemos en nuestra comunidad. Sí, además que sirve también un poco para poner en común y conocer, porque no es lo mismo ser andaluz de Jaén que ser andaluz de Cádiz, que ser andaluz de Almería, de Granada o cualquiera de las otras provincias. Porque la cuestión es que cada uno tiene sus costumbres, su forma de hablar, y cada uno también tiene su carretera de curvas, por cierto. Pero bueno, todos tenemos en común precisamente lo que nos une, que al final es lo que resaltamos durante este día. Efectivamente, que al fin y al cabo todas las provincias nos enriquecemos teniéndolo una a la otra, y que lo que no tenga una lo va a tener otra, y eso es lo que hace Andalucía tan especial. Y todos, pues eso, pues con nuestros recursos, con todo lo que tenemos, Eso. nuestra gastronomía y el disfrute, que siempre se nos caracteriza así. Por supuesto. No sé si nos queda algo más en el tintero. Por mi parte, yo diría creo que diría hemos que aprendido hemos- bastante. yo diría Sí, que hemos la dado suficiente leyenda de información. Hércules, la bandera, Hércules, la gastronomía, lo que se come en este día. Y encima este año, yo creo que no vamos a parar. Se van a disfrazar los niños en el colegio, pero es que en este fin de semana tenemos el carnaval. Es verdad, verdad, ¿cierto? Claro, Este no año- vamos a parar Sí. de disfrazarnos en este fin de semana. Sí, se han juntado las dos festividades, sí. Bueno, pues Manuel y Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, en nuestro Plaza Vieja, y nos vemos ya mismo dentro de 2 semanas en nuestra emisora en Ser Andújar. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias. vosotros.